Las luces del estudio acababan de apagarse. El ruido de las cámaras había desaparecido, y durante unos segundos todo quedó en silencio. Gary Oldman, a los 68 años, permanecía sentado frente a una pantalla, observando con atención distintas escenas de las películas que habían marcado su vida. De pronto, su rostro cambió. Bajó la mirada, intentó contener la emoción y terminó llorando. No eran las lágrimas de un actor siguiendo un guión. Tampoco formaban parte de una nueva interpretación. Eran las lágrimas de un hombre que, al mirar su pasado, recordó todo lo que había vivido para llegar hasta ese momento. Durante décadas, Gary Oldman ha sido considerado uno de los intérpretes más respetados y versátiles de su generación. La crítica suele destacar su capacidad para cambiar la voz, los movimientos y la apariencia según las necesidades de cada personaje. Según The Guardian, Gary Oldman ha construido una carrera marcada por su extraordinaria capacidad para cambiar de voz, apariencia y personalidad, hasta desaparecer casi por completo dentro de sus personajes. A lo largo de su carrera, ha interpretado a criminales, espías, músicos, magos, hombres solitarios y figuras históricas como Winston Churchill. En cada papel parecía convertirse en otra persona, dejando muy poco de sí mismo a la vista del público. Para interpretar a Winston Churchill en Darkest Hour, Oldman tuvo que someterse cada día a unas 4 horas de maquillaje y reconstruir cuidadosamente la voz, los gestos y la presencia del histórico primer ministro, según informó Vanity Fair. Fuera de la pantalla, su vida era bastante más complicada de lo que mostraba su éxito profesional. Mientras su carrera avanzaba, su vida personal pasaba por largos periodos de inestabilidad. En una entrevista con Los Angeles Times, Oldman describió con enorme crudeza aquella etapa de su vida al reconocer: solía sudar vodka. Hubo relaciones rotas, años de inestabilidad, luchas internas y etapas en las que el éxito profesional no fue suficiente para darle tranquilidad. En declaraciones recogidas por GQ, el actor reconoció que dejar el alcohol fue una de las decisiones más difíciles, pero también más importantes, de toda su vida. Pero sus mayores dificultades no surgieron durante los rodajes, sino en su vida personal. No fue un villano, ni un héroe, ni una figura histórica. Con el tiempo, Oldman tuvo que aprender a llevar una vida más tranquila y a cuidar de sí mismo. Su trayectoria no se resume únicamente en películas exitosas y premios importantes. Detrás de cada reconocimiento existieron sacrificios que el público apenas llegó a conocer. En muchos de sus personajes utilizó recuerdos y emociones que procedían de su propia vida. Como recordó The Guardian, las heridas de su infancia y la experiencia de crecer junto a un padre alcohólico influyeron profundamente en Neil by Mouth, la película más personal que Oldman escribió y dirigió. Para comprender su trayectoria, es necesario recordar algunos de los momentos que marcaron su vida personal y profesional. No hablaremos solamente del Oscar, de los éxitos de taquilla o de las películas que lo convirtieron en una leyenda. También revisaremos sus años más difíciles y las decisiones que le permitieron cambiar de rumbo. Gary Oldman no siempre intentó escapar de sus experiencias dolorosas. En ocasiones, las utilizó para comprender mejor a sus personajes. Su trayectoria muestra a un actor que dominaba las transformaciones en la pantalla, aunque necesitó muchos años para ordenar su propia vida. Gary Leonard Oldman nació y creció en un barrio obrero del sur de Londres, dentro de una familia con pocos recursos. Su infancia estuvo marcada por las dificultades económicas y los problemas familiares. La familia no tenía lujos ni comodidades. Su madre trabajaba muchas horas para mantener a la familia y cubrir las necesidades básicas de la casa. Su padre tenía problemas con el alcohol y fue alejándose poco a poco de la familia. En 1965 ocurrió un hecho que marcó profundamente su infancia. Gary tenía 7 años cuando su padre abandonó el hogar familiar sin ofrecer una explicación clara.
Aquella ausencia dejó al niño con muchas preguntas sin respuesta. Tras la marcha de su padre, Gary tuvo que asumir muy pronto una realidad familiar complicada. Su madre y sus hermanas se convirtieron en su principal apoyo durante aquellos años. Aún así, algo en él cambió. Según los relatos sobre su infancia, se volvió un niño reservado y muy observador. Aunque hablaba poco, quienes lo conocían destacaban su sensibilidad. Las dificultades de aquella etapa marcaron su carácter, y con los años también dejaron huella en su manera de interpretar personajes emocionalmente complejos. Sus experiencias personales pudieron contribuir a su capacidad para interpretar personajes vulnerables, oscuros y emocionalmente complejos. Una de sus principales cualidades como actor es la naturalidad con la que representa emociones difíciles. Para hacerlo, en ocasiones parece recurrir a recuerdos y emociones que conoce de primera mano. La actuación le permitió expresar emociones que difícilmente mostraba en su vida cotidiana. Para Gary Oldman, actuar no era solamente una profesión. El trabajo también le permitía concentrarse durante unas horas en algo distinto de sus problemas privados. La industria pronto descubrió que aquel actor de apariencia tranquila tenía una capacidad poco común para transformarse. Podía cambiar su voz, sus movimientos y su apariencia hasta resultar casi irreconocible. En lugar de convertirlo en un galán convencional, los directores comenzaron a confiarle personajes más difíciles. Recibió papeles complejos, incómodos y, en muchos casos, profundamente oscuros. Muchos de aquellos personajes siguen presentes en la memoria del público. Uno de los ejemplos más recordados es el policía corrupto y violento de León, The Professional. También resulta difícil olvidar al trágico conde Drácula o al extraño villano de The Fifth Element. Oldman estudiaba cada personaje con detalle, modificaba la voz, los movimientos e incluso algunos pequeños hábitos, hasta conseguir una transformación convincente. La prensa comenzó a describirlo como uno de los grandes camaleones del cine. Sus compañeros admiraban su capacidad de transformación, mientras que algunos de sus personajes llegaban a inquietar de verdad al público. Pero aquella entrega profesional también tuvo consecuencias personales. Durante un tiempo, Hollywood lo relacionó casi exclusivamente con papeles de villano. Mientras recibía elogios y reconocimiento, Oldman atravesaba un periodo de creciente agotamiento. La preparación de aquellos personajes coincidió con una etapa de cansancio e inestabilidad en su vida personal. Oldman interpretaba con enorme convicción a hombres crueles y emocionalmente inestables. Cuando terminaban los rodajes, no siempre conseguía dejar atrás la intensidad de aquellos personajes, y esa dificultad terminó afectando su vida privada. Al comenzar la década de 1990, Gary Oldman parecía estar viviendo el momento que cualquier actor habría deseado. Su nombre ganaba fuerza, las propuestas importantes comenzaban a llegar, y su presencia en la pantalla resultaba cada vez más difícil de ignorar. Para el público, era un intérprete valiente, imprevisible y capaz de asumir personajes que muchos otros actores habrían rechazado. Sin embargo, mientras su prestigio crecía frente a las cámaras, detrás de ellas, su vida personal empezaba a perder estabilidad. El contraste era enorme. En el cine, Oldman podía controlar cada gesto, cada pausa y cada palabra. Sabía cómo entrar en la mente de un personaje y cómo dominar una escena. Fuera del plató, en cambio, le resultaba mucho más difícil ordenar sus propias emociones. El éxito profesional no consiguió darle la estabilidad que necesitaba en su vida privada. La presión y el ritmo de trabajo aumentaron, mientras los problemas emocionales que arrastraba desde joven seguían sin resolverse. Durante años, Oldman había hablado de la difícil relación con su padre, un hombre cuya ausencia y problemas con el alcohol dejaron una marca profunda en su familia. En declaraciones recogidas por GQ, Oldman confirmó que su padre padecía alcoholismo y murió a los 64 años.
Sin embargo, también rechazó las versiones que lo presentaban como un hombre violento con su madre. Con los años, Oldman terminó enfrentándose a un problema parecido al que había marcado a su padre. A pesar de sus esfuerzos por distanciarse de aquel pasado, también desarrolló una dependencia del alcohol. No ocurrió de un día para otro. Primero llegaron el cansancio, la tensión y la necesidad de escapar durante unas horas de una realidad cada vez más complicada. Después, el alcohol comenzó a ocupar un espacio mayor en su vida. Lo que al principio podía parecer una forma de relajarse terminó convirtiéndose en un problema que afectó su equilibrio, sus relaciones y su manera de enfrentarse al mundo. En una entrevista con Los Angeles Times, Gary Oldman describió sin rodeos la gravedad de su alcoholismo. Solía sudar vodka. También reconoció que vivir bajo el control de la adicción había sido un verdadero infierno. La fama tampoco facilitó las cosas. Oldman no era un actor que eligiera papeles sencillos. Con frecuencia interpretaba a hombres violentos, inestables o marcados por conflictos personales. Para interpretarlos, debía entrar en lugares oscuros de la mente humana. Y cuando terminaba el rodaje, no siempre resultaba fácil dejar toda aquella intensidad en el estudio. Cada trabajo requería muchas horas de preparación, concentración y esfuerzo emocional. Mientras la crítica elogiaba su capacidad para transformarse, pocas personas podían ver el precio personal que estaba pagando. En aquellos años, sus relaciones sentimentales también atravesaron momentos difíciles. Sus matrimonios terminaron uno tras otro, rodeados de tensiones, separaciones y heridas privadas. Sería demasiado simple afirmar que todo tuvo una única causa. Las relaciones humanas rara vez se rompen por un solo motivo. Pero la inestabilidad emocional, el consumo de alcohol y la presión constante de una carrera en ascenso formaban una combinación difícil de soportar. Por fuera, Gary Oldman seguía avanzando. Trabajaba, estrenaba películas y sorprendía al público con nuevas transformaciones. En su vida privada, sin embargo, atravesaba una etapa de gran desorden e incertidumbre. En los rodajes mantenía el control, pero fuera de ellos tenía dificultades para organizar su vida. Mientras su prestigio profesional aumentaba, su vida personal se volvía cada vez más inestable. Su talento no había disminuido, pero su estado personal comenzaba a resultar preocupante. Hubo un momento en el que continuar de la misma manera dejó de ser una opción. Oldman contó a GQ que Demi Moore, su compañera en The Scarlet Letter, se enfrentó a él y le advirtió que estaba gravemente enfermo. Poco después, el actor decidió buscar tratamiento. Oldman comprendió que ni el éxito ni el reconocimiento podían resolver sus problemas y que debía cambiar para proteger su salud y a quienes lo rodeaban. La decisión no fue fácil ni inmediata. Salir de una dependencia nunca es un gesto sencillo de voluntad. Es un proceso largo, marcado por dudas, recaídas emocionales, vergüenza y miedo. Para Oldman, significó reconocer que ya no podía seguir escondiéndose detrás del trabajo ni utilizar el alcohol para silenciar aquello que le dolía. Finalmente, aceptó que necesitaba ayuda y decidió iniciar un tratamiento. Buscó ayuda profesional, inició su recuperación y comenzó a reorganizar su vida. Según un perfil publicado por The Guardian, Oldman entró en rehabilitación durante la década de 1990 y años después ya acumulaba más de 25 años sin beber. No podía cambiar lo ocurrido, pero sí podía tomar decisiones diferentes a partir de entonces. Durante aquella etapa, su principal objetivo dejó de ser el trabajo y pasó a ser su recuperación. Con el tiempo, Oldman recuperó una relación más saludable con su profesión y comenzó a elegir los papeles desde una perspectiva diferente. Seguía siendo capaz de interpretar figuras oscuras y complejas, pero poco a poco comenzaron a llegar personajes muy distintos. Ya no se trataba solamente del criminal imprevisible, del hombre perturbador o del villano que llenaba la pantalla con peligro.
A partir de los años 2000, una nueva faceta de Gary Oldman empezó a ocupar un lugar central en la cultura popular. Después de una etapa profesional menos estable, Oldman regresó al centro de la atención, gracias a dos grandes franquicias. Interpretó a Sirius Black en Harry Potter y a Jim Gordon en la trilogía de Batman, dirigida por Christopher Nolan. El primer gran cambio llegó con Sirius Black en la saga de Harry Potter. Para millones de lectores y espectadores jóvenes, Sirius no era simplemente un mago. Era el padrino de Harry, una figura marcada por la injusticia, la soledad y los años perdidos. Al principio podía parecer misterioso e incluso amenazante, pero detrás de su apariencia cansada había un hombre leal, protector y profundamente afectuoso. Oldman interpretó a Sirius Black con una mezcla de tristeza, ternura y autoridad, transmitiendo la sensación de un hombre al que le habían robado muchos años de vida. Sirius quería convertirse en la familia que Harry nunca había tenido. Quería protegerlo, escucharlo y ofrecerle un lugar al que pudiera llamar hogar. Ese papel permitió que el público descubriera una energía diferente en el actor. Durante mucho tiempo, su rostro había estado relacionado con personajes peligrosos o imprevisibles. Ahora, ese mismo rostro transmitía protección. Su voz ya no servía únicamente para provocar miedo, también podía ofrecer consuelo. Para una generación que creció con las películas de Harry Potter, Gary Oldman dejó de ser solamente uno de los grandes actores británicos. Se convirtió en Sirius Black, el padrino imperfecto, herido y valiente que intentaba cuidar a un joven atrapado en una guerra que no había elegido. Poco después llegó otro personaje decisivo, James Gordon en la trilogía de The Dark Knight, dirigida por Christopher Nolan. Gordon no poseía poderes especiales. No llevaba una armadura extraordinaria, ni podía enfrentarse solo a todos los criminales de Gotham. Era un policía cansado, rodeado de corrupción y obligado a tomar decisiones difíciles. Dentro de una ciudad dominada por la corrupción, Gordon destacaba por su honestidad y su constancia. Oldman interpretó al personaje con sobriedad. No necesitó grandes discursos ni gestos exagerados. Bastaba con su mirada, con su manera de mantenerse firme y con la sensación de que aquel hombre seguiría haciendo lo correcto incluso cuando nadie estuviera observándolo. La transformación resultó sorprendente. Como observó The Guardian, aquellos personajes mostraron una faceta muy distinta del actor, al que Hollywood había convertido durante los años 90 en especialista en villanos y hombres perturbadores. El actor que había construido buena parte de su fama interpretando figuras violentas, excéntricas o moralmente ambiguas, aparecía ahora como una presencia estable. Sirius Black era un padre espiritual. James Gordon era un protector silencioso. Los dos personajes estaban marcados por el dolor, pero ninguno permitía que ese dolor destruyera su capacidad de cuidar a los demás. En cierto modo, ambos papeles parecían reflejar también el momento personal que Gary Oldman estaba atravesando. No porque fueran una copia de su vida, sino porque hablaban de hombres que habían sufrido y aún así elegían proteger, acompañar y permanecer leales. Estos personajes permitieron que el público descubriera una faceta más serena del actor. Para muchos espectadores jóvenes, Oldman ya no era el actor inquietante de películas destinadas a adultos. Era el hombre que defendía a Harry Potter y el policía honrado que ayudaba a Batman. Se convirtió en una figura familiar, casi paternal, para una generación que quizá todavía no conocía los capítulos más oscuros de su carrera anterior. Esa cercanía también se reflejó fuera de la pantalla. Daniel Radcliffe llegó a considerar a Gary Oldman uno de sus amigos cercanos y mentores entre los actores veteranos de la saga. Aquellos papeles tampoco borraron su pasado. No repararon automáticamente sus heridas, ni solucionaron todos sus problemas. El cine no funciona como una medicina milagrosa, pero sí le ofreció
una nueva manera de relacionarse con su oficio y con el público. Después de interpretar a numerosos villanos, Oldman comenzó a recibir papeles definidos por la lealtad y el sentido de la responsabilidad. Sus experiencias seguían influyendo en su trabajo, aunque ahora aparecían en personajes más serenos y cercanos. También fue una renovación profesional. En Hollywood, muchos actores quedan atrapados en la imagen que los hizo famosos. Si interpretan bien a un villano, reciben más ofertas para interpretar villanos. Si destacan en personajes extraños, la industria les pide que repitan la misma fórmula. Gary Oldman logró romper ese ciclo. Con Sirius Black y James Gordon, Oldman demostró que también podía destacar mediante interpretaciones contenidas y alejadas de sus villanos habituales. Su talento no dependía de grandes explosiones emocionales. También podía aparecer en el silencio de un hombre que escucha, espera y protege. Así comenzó una nueva etapa. Después de varios años difíciles, Oldman comenzó a construir una vida más estable. Su recuperación personal continuó lejos de los focos, mientras su carrera adquiría una profundidad distinta. Poco a poco, comprendió que podía mantener su intensidad artística sin poner en riesgo su bienestar. Con el tiempo, aquella evolución prepararía el camino para otros personajes maduros y complejos. Llegarían espías, líderes políticos y hombres cansados por el peso de sus decisiones. Su carrera también comenzó a mostrar un cambio importante. Ya no interpretaba únicamente a hombres violentos o atormentados, sino también a personajes honestos y protectores. Por eso, su transformación no debe entenderse únicamente como un cambio de papeles. Representó el comienzo de una etapa más estable, tanto en su carrera como en su vida personal. En esta nueva etapa, interpretó a menos hombres violentos y recibió más papeles de figuras protectoras y responsables. Para el público, Sirius Black y James Gordon fueron figuras queridas. Para la carrera de Gary Oldman, representaron una confirmación. Todavía quedaban muchos caminos por explorar. En el plano personal, aquellos personajes también pudieron tener un significado especial para Oldman. Después de muchos años interpretando a personajes violentos y atormentados, comenzó a dar vida a hombres definidos por la lealtad, el equilibrio y el sentido de la familia. Después de varias décadas de trabajo y de numerosos personajes reconocidos por la crítica, Gary Oldman todavía tenía una asignatura pendiente. A pesar de su prestigio, todavía no había ganado el Oscar al mejor actor. Durante décadas, Oldman abordó cada papel con una preparación intensa y un gran compromiso profesional. Sin embargo, durante muchos años, vio cómo otros actores recibían el principal reconocimiento de la Academia, mientras él seguía esperando. Con el paso de los años, su trabajo continuó recibiendo elogios de la crítica y el apoyo del público. Aún así, el Oscar al mejor actor seguía sin llegar. La oportunidad decisiva apareció cuando estaba cerca de cumplir 60 años. En ese momento, recibió uno de los papeles más exigentes de su carrera: Winston Churchill en Darkest Hour. El trabajo no se limitó a aprender el texto y representar al personaje. La interpretación también exigió una importante preparación física y una gran resistencia durante el rodaje. Para conseguir una transformación convincente, Oldman pasó más de 200 horas en la silla de maquillaje durante toda la producción. Las sesiones incluían prótesis faciales complejas y podían prolongarse durante varias horas cada día. Durante el rodaje también fumó numerosos puros de utilería, una práctica que terminó afectando su salud y provocándole molestias físicas. Cerca de los 60 años, aceptó un trabajo que exigía largas jornadas y un importante esfuerzo físico. Dedicó gran parte de su energía a construir una interpretación detallada y creíble. El esfuerzo terminó siendo reconocido por la crítica y por la industria cinematográfica. El reconocimiento definitivo llegó en la ceremonia de los Oscar de 2018. Oldman era uno de los principales favoritos de aquella edición. Cuando fue anunciado como ganador al mejor actor,
recibió una prolongada ovación de los asistentes. Visiblemente emocionado, Gary Oldman subió al escenario y recibió el primer Oscar al mejor actor de su carrera. El premio también reconocía una trayectoria construida durante varias décadas. Para muchos, se trató de un reconocimiento que había tardado en llegar, pero que reflejaba la importancia de su carrera. Aquel Oscar confirmó su lugar entre los actores más destacados de su generación, después de una carrera marcada tanto por el éxito como por dificultades personales. Ese reconocimiento nos lleva de nuevo a la escena con la que comenzaba esta historia. A los 68 años, Oldman se emocionó al observar las imágenes que resumían algunos de los momentos más importantes de su carrera. Después de conocer su historia, resulta más fácil comprender por qué aquellas imágenes provocaron una reacción tan emocional. Aquellas lágrimas podían estar relacionadas con muchos momentos de su pasado: la ausencia de su padre, los problemas con el alcohol y los años de inestabilidad. Pero también parecían expresar satisfacción por el camino recorrido. Eran las lágrimas de un hombre que había atravesado una etapa difícil y que, con el tiempo, había conseguido construir una vida más estable. Al revisar su trayectoria, resulta evidente que su vida personal fue tan compleja como muchos de los personajes que interpretó. A pesar de sus dificultades, continuó trabajando y terminó afrontando los problemas que había evitado durante años. Muchas de sus experiencias personales influyeron en la sensibilidad y la profundidad que aportó a sus mejores interpretaciones. La historia de Gary Oldman no ofrece una solución sencilla para superar los momentos difíciles. Sin embargo, muestra que pedir ayuda, asumir los errores y mantener el compromiso con la recuperación pueden cambiar el rumbo de una vida. Su pasado no desapareció, pero dejó de controlar todas sus decisiones. ¿Qué opinas de la vida de Gary Oldman? Deja tus comentarios abajo, y si quieres saber la biografía de alguna otra estrella, avísanos. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para motivarnos aún más. Gracias y que tengas un buen día. Nota informativa. El contenido de este material audiovisual ha sido cuidadosamente recopilado y sintetizado a partir de diversas fuentes periodísticas, documentales y biografías de dominio público, con un propósito estrictamente de información y entretenimiento. No nos hacemos responsables de los malentendidos o interpretaciones personales que puedan surgir del análisis individual de esta información.